Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver el tema de la preparación de los testigos. Preparación y familiarización del testigo y el testimonio. En inglés esto se conoce como witness proofing. Debemos indicar en primer lugar lo que no es preparación de testigos. No es preparación del testigo la inducción a realizar afirmaciones mentirosas o a descontextualizar los hechos percibidos. Se trata de prácticas prohibidas por los ordenamientos jurídicos y cuyos riesgos epistémicos son más que evidentes. Las partes pueden preparar al testigo, pero no para aleccionarlo a decir mentiras que tergiversen la realidad de los hechos, para que guarden silencio en temas trascendentales, etcétera, etcétera. No es para eso. Es para que su exposición le lleve al juez convencimiento y claridad, siempre ajustados a la verdad. La preparación no es una herramienta para armar coartadas y falsear la prueba. En esta exposición nos vamos a basar puntualmente en el estudio realizado por el profesor Juan Sebastián Fajardo Vanegas, artículo denominado La preparación del testimonio, un falso mantra cargado de riesgos epistémicos, publicado en la revista Quaestio Facti, revista internacional sobre racionamiento probatorio, Madrid, España, año 2023, páginas 63 a 94, que se encontrará como anexo al final de esta disertación. La Corte Penal Internacional, CPI, diferencia familiarización del testigo y preparación del testimonio estricto sensu. La familiarización del testigo no es más que la explicación al testigo de la estructura de la corte, la secuencia de eventos que probablemente sucederán durante la declaración del testigo y las diferentes responsabilidades de los partícipes en la audiencia. Para la CPI debe ser realizada por funcionarios de la unidad de víctimas y testigos adscrita a la corte. Esto lo dijo la corte en el caso Lubanga. En ese mismo caso se refirió a la preparación del testimonio estricto sensu, indicando que son actuaciones tendientes a asistir el proceso de rememoración de los hechos, comparar la declaración actual con las declaraciones previas rendidas por el testigo para deficiencias y diferencias con la rememoración, presentar el testimonio de forma más precisa, completa, estructurada y eficiente, informar al testigo de las potenciales preguntas que le realizarán, entre otros. La Corte Penal Internacional concluyó sobre su inadmisibilidad y consecuencial prohibición. Es decir, para la CPI no hay lugar a la preparación del testimonio. En el sistema patrio, ¿qué tenemos? Familiarización del testigo. Son reuniones entre abogados y testigos cuyo objetivo radica en discutir aspectos eminentemente formales y procedimentales del potencial interrogatorio. Marco normativo no existe. Marco jurisprudencial no existe. Existe solamente doctrina. En cuanto a la preparación del testimonio estricto sensu, que son reuniones entre abogados y testigos cuyo objetivo radica en discutir aspectos sustanciales de la declaración, lo que el testigo conoce, recuerda y cómo lo narrará durante el juicio oral, etcétera, etcétera. Marco normativo no existe. Marco jurisprudencial no existe. Tenemos es únicamente doctrina. Vamos a ver entonces algunos métodos de preparación del testimonio estricto sensu. 1. Simulación sobre la forma y el contenido del testimonio que se rendirá en juicio. Esto es el ejercicio de preguntas y respuestas.
Este sistema es recomendado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, por sus siglas CEJA, CEJA, año 2022, en sus lineamientos para un código de ética en la litigación oral penal. Es recomendado en el Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio, edición 2009. Y es recomendado en el módulo 4 para defensores públicos, documento elaborado por Chechi, Defensoría del Pueblo, años 2007 y 2009. Existe una decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de 21 de julio de 2011, donde absuelve a un abogado por esta simulación en un proceso penal precisamente. 2. O segunda práctica, envío o comunicación de las preguntas que se realizarán al testigo. Además del respaldo que a esta práctica proporciona una fracción de la doctrina anglosajona y latinoamericana, resulta de interés que la Fiscalía General de la Nación lo recomiende como buena práctica para la preparación de testigos. Así está en el Manual de Procedimientos del año 2009. Sobre el particular, debemos indicar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un abogado laboralista por enviar el cuestionario a uno de los testigos. Presentó tutela y la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de tutela radicado 99-22-2023 del 13 de septiembre de 2023, concede la tutela para que se revoque la condena disciplinaria en contra del abogado, porque el envío de preguntas es una forma de preparación legítima de los testigos. 3. Darle posibilidad al testigo de leer su declaración previa para refrescar la memoria antes del juicio o enviarle las entrevistas rendidas. Esta práctica encuentra apoyo en la doctrina chilena y en la argentina, así como en los lineamientos para un código de ética en la litigación penal oral. Incluso es permitida por el procedimiento que ha fijado la Corte Penal Internacional en el año 2007. 4. Explicación de la teoría del caso del abogado, de las discusiones jurídicas y de los aspectos más importantes que se requieren del testigo. Además de la promoción, esta práctica por parte de la doctrina estadounidense, un apoyo semejante se encuentra, total o parcialmente, dependiendo del caso, en la doctrina colombiana, en la doctrina chilena, en la doctrina argentina y en los lineamientos para un código de ética en la litigación oral. 5. Recomendaciones sobre el lenguaje y terminología a utilizar o el énfasis con el cual realizar la narración de los hechos. En la doctrina latinoamericana se encuentran recomendaciones tales como advertir las expresiones coloquiales usadas por el testigo y que no sean comprensibles o autoexplicativas, para solicitarle que puedan entregar una traducción o explicación acerca del significado de estas durante el momento de su declaración. 6. Determinación de contradicciones en el relato del testigo y de posibles justificaciones ante las inconsistencias. 7. Informar al testigo del contenido de otras evidencias o de las manifestaciones que han realizado otros testigos. Sobre el particular, se encontrará al final una providencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del 18 de mayo de 2022, donde se sanciona disciplinariamente a una parte porque durante el juicio pidió la suspensión y al testigo le mostró, o mejor, le dio a escuchar las declaraciones de quienes les antecedieron. Tenemos pues una sanción disciplinaria sobre el particular. No sé si en este caso
se presentaría acción de tutela o no. Porque la práctica al menos es de usual ocurrencia en el ejercicio profesional anglosajón. 8. Preparación colectiva con varios testigos al tiempo. Lo que ocurre con los testigos profesionales, policía judicial, investigadores, etcétera, etcétera. 9. Hacer preguntas sugestivas para concretar los hechos. Eso está lo que podemos considerar en el tema de simulación, pues ahí se podría presentar el contrainterrogatorio donde se hacen preguntas sugestivas. 10. Solicitar al testigo que se abstenga de narrar un hecho. En nuestro medio judicial hay que hacer claridad sobre esta práctica en el sentido que si el abogado lo hace así, actúa como determinador del delito de falso testimonio, artículo 442 del Código Penal. Vamos a ver ahora las prácticas de familiarización o contextualización escénica. Algunas son las siguientes. 1. Explicación sobre la dinámica del interrogatorio cruzado. 2. Advertencia sobre la legitimidad de olvidos, desconocimientos, confusiones y solicitudes de aclaración. 3. Aclaración sobre aspectos logísticos en la corte, en el juzgado, etc. 4. El decoro exigido, es decir, normas de conducta procesal. 5. En temas sobre regulación de toma del juramento. 6. Explicación sobre el alcance de los privilegios para no declarar. 7. Limitaciones en la interacción durante el testimonio y promoción de la espontaneidad en el relato del testigo. 8. Advertencia sobre necesidad de abordar temas particularmente sensibles. 9. Particularidades de la práctica del testimonio a través de conexión remota. 10. Reforzamiento sobre el rol del testigo que tiene la persona. Como conclusión general, podríamos afirmar que al testigo se le informará sobre las reglas básicas del procedimiento del juicio, descripción de la sala de audiencias y del papel de sus participantes, reglas básicas de los testigos, información sobre cuándo hablar, qué hacer en caso de objeción, cuándo se puede retirar, cómo comportarse, esto es el lenguaje verbal y no verbal, recomendaciones para que no discuta con el abogado ni con el juez, que se dirija siempre al juez y no al abogado, que responda con la verdad, si no sabe la respuesta, que así lo informe, si no entendió la pregunta, que pida explicación, que responda solo lo que se le pregunte, que no emita opiniones ni juicios de valor cuando se trate de testigos legos, etcétera, etcétera. Al final de esta presentación encontrarán los siguientes anexos. El documento del profesor Juan Sebastián Fajardo Vanegas sobre la preparación del testimonio, un falso mantra cargado de riesgos epistémicos. 2. Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de 21 de julio de 2011, donde se absuelve al abogado por la práctica de la simulación del testimonio. 3. Sentencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de 18 de mayo de 2022 sobre sanción disciplinaria porque la parte le dio a conocer las versiones anteriores al testigo que próximamente iba a rendir su declaración. Y 4. Sentencia de tutela de la Sala Civil del 13 de septiembre de 2023, por medio de la cual concede la tutela y ordena que se revoque la sanción disciplinaria porque el abogado envió el cuestionario escrito al testigo. También encontrarán la bibliografía latinoamericana más importante sobre este tema. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.